Buenas tardes a todos. Probando audio, video y presentación. Buenas tardes, ingeniero. Se ve y se escucha todo. Ok, muchas gracias. La clase anterior empezamos viendo un poco el método de Kuhlmann. Es una particularidad del método general de estabilidad de taludes que lo vamos a ver más adelante de esta presentación, de que todo talud tiene una superficie que es prácticamente circular, ¿no? En el deslizamiento. Pero cuando nos acercamos a ángulos de empinación de talud mayores por lo general a 60 grados o mayores, la superficie de falla tiene una falla más en forma de cuña, ¿no? Como la que estamos viendo aquí. Y es sobre este plano AB, perdón, sobre este plano AC que se desarrollan las ecuaciones de equilibrio, ¿no? De ante el deslizamiento de esa cuña dada por los puntos A, B, C, a través del plano AC. Entonces tenemos las fuerzas, como comentamos, ¿no? La clase anterior de desestabilización, TA y NA, y las fuerzas de resistencia, TR y NR, así como la componente de respuesta del suelo ante el peso de la cuña de magnitud W. Entonces, la clase anterior lo que desarrollamos fue calcular el peso de W dado por un medio de h cuadrado, seno de beta menos tita, dividido por seno de beta, seno de tita, donde h es la altura del talud, tita el ángulo de fricción interno y beta la inclinación de mi talud. Vimos que Na era un medio de gamma h cuadrado, seno de beta menos tita, sobre seno de beta veces seno de tita, todo eso por coseno de tita. Ta, un medio de gamma h cuadrado, seno de beta menos tita, sobre seno de beta veces seno de tita, todo eso veces seno de tita. Sigma prima va a ser un medio de gamma h veces seno de beta menos tita, sobre seno de beta seno de tita, veces coseno de tita veces seno de beta. Tau va a ser un medio de gamma h veces seno de beta menos tita, dividido por el seno de beta veces el seno de tita, veces seno cuadrado de tita. Y la tensión de corte, de acuerdo al criterio de Mohr-Coulomb, la tensión de diseño o de resistencia al corte va a estar dada por C' D más sigma prima veces tangente de phi' D, donde el parámetro D indica el valor de diseño, ¿no? De mi cohesión y de mi ángulo de fricción. Si sustituimos, ¿no? El valor de sigma prima, tau D va a estar dado por C' D más un medio de gamma H veces seno de beta menos tita sobre seno de beta veces seno de tita veces coseno de tita veces seno de beta veces tangente de mi ángulo de fricción de diseño. Entonces, estas son nuestras expresiones. Tau, como vimos también, es la solicitación generada por mi peso. Tau es la tensión que me desequilibra, mientras que tau D es mi fuerza estabilizadora.
y lo que se hace es definir cuál sería la cohesión, por ejemplo, necesaria de diseño en función de un ángulo de fricción de diseño, ¿no? Entonces aquí puedo dejar C'(D) en función de esa expresión. eh, y para determinar el criterio, el plano de ruptura crítico, es decir, cuál ángulo es el que estaría produciendo, ¿no? Eh, la, eh, el deslizamiento. Entonces aquí, para determinar el plano de ruptura crítico, como ustedes pueden ver aquí en el texto, podemos emplear el concepto de diferenciación, ¿no? Donde podemos hallar el ángulo tita para el cual la cohesión sería mínima, ¿no? Entonces, usando ese criterio, podemos derivar esa expresión de C'(D) en relación a tita, que es el coeficiente de fricción interno, eh, y lo igualamos a cero para poder hallar eso, ¿no? Entonces, la derivada sería eso, y el talud crítico va a estar dado por beta más phi'(D) sobre 2. Entonces, ese valor tita crítico se considera el plano, ¿no?, de falla del talud cuando se magnifica la cohesión y se minimiza la fricción. Y aquí podemos sustituir para hallar, digamos, ¿no? Nuestro coeficiente de fricción, perdón, para hallar nuestra cohesión, podemos, ahora que hemos hallado el coeficiente de tita crítico, podemos, para hallar este valor, podemos reemplazar tita por tita crítico. Haciendo eso, se puede reducir la expresión de cohesión C'(D) como gamma h sobre 4 veces 1 menos coseno de beta menos phi'(D) sobre seno de beta veces coseno de phi'(D) para hallar C'(D), ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos, ¿no?, este valor de tita crítico en esta expresión, esto lo cambiamos por el valor de tita crítico y reemplazamos, ¿no?, y reducimos términos en esta expresión, se llega a que C'(D) va a estar dado, como dije, por gamma h sobre 4 veces 1 menos coseno de beta menos phi'(D) sobre seno de beta veces coseno de phi'(D). Generalmente van a hallar en el libro de Braha, ¿no?, de diseño de ingeniería de fundaciones, que ese parámetro de C'(D) sobre gamma h, que es función de la cohesión y de la altura y peso específico del suelo, se reemplaza por un valor igual a h, que es igual a esta expresión, ¿no? 1 menos coseno de beta menos phi'(D) sobre 4 seno coseno de beta, 4 seno de beta, perdón, coseno de phi'(D).
Y con este criterio hay muchos eh, ábacos que pueden encontrar en los libros de Braja, ¿no? De ingeniería de cimentaciones. Sin embargo, lo que nos interesa es hallar cuál es la máxima altura del talud en la cual ocurre el equilibrio crítico, ¿no? Entonces ahí sustituimos C'D por C' y Φ'D por Φ', ¿no? Es decir, cuáles son los valores para una altura de talud donde va a ocurrir el deslizamiento. Entonces, en estos casos usamos los valores, ¿no? Del suelo que constituye el talud y podemos calcular H crítico como siendo cuatro veces la cohesión sobre gamma, peso específico del suelo, versus seno de beta, coseno de phi prima, dividido por uno menos coseno de beta menos phi prima. Entonces, este es el H crítico, es la altura a la cual yo llego, ¿no? Bajo condiciones específicas del suelo y altura del talud. A esa altura crítica yo voy a tener un deslizamiento. ¿Quedó entendido lo que es H crítico? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta ecuación de talud crítico por el método de Kuhlmann. Dice, se efectúa un corte en un suelo. El suelo posee 16,51 kilonewtons por metro cúbico y una cohesión de 28,75 kilonewtons por metro cuadrado. El ángulo de fricción interna es 15 grados. La cara de corte forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Y cuál debe ser la profundidad de corte máximo para que el factor de seguridad sea de 3? En otras palabras, lo que quiero hacer es un talud en el cual yo quiero practicar un ángulo de 45 grados. Entonces, aquí vamos a adoptar que tanto el coeficiente de fricción como el de cohesión es igual a 3, que es igual a nuestro factor de seguridad. Y con eso hacemos que la cohesión de diseño vaya a ser el valor de la cohesión de campo dividida por mi factor de seguridad que vale 3, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos, 28,75 kilonewtons por metro cuadrado entre 3 va a ser 9,58 kilonewtons por metro cuadrado. Y también el ángulo interno de fricción de diseño va a ser 15 grados sobre 3, que nos va a dar 5 grados. Entonces, lo que hacemos aquí es reemplazar los valores en la unidad, donde C' va a ser 9,58, ¿no? Kilonewton por metro cuadrado, gamma 16,51 kilonewton por metro cúbico, beta va a ser los 45 grados y phi' va a ser los 5,1 grados. ¿No? Entonces, reemplazando la altura crítica
va a ser de 7,02 metros. ¿Qué significa eso? Que para tener un factor de seguridad de 3, la máxima altura crítica para cumplir con ese factor de seguridad sería de 7 metros. ¿Ok? Entonces, en base a este ejercicio, vamos a hacer el segundo ejercicio del práctico de taludes. El primero era aplicado a talude infinito, ¿no? Entonces, el ejercicio 2 que les voy a pasar, si pueden sacar screen para también compartirlo en el grupo de WhatsApp. Voy a fijar todavía fecha de entrega porque hasta semana que viene vamos a finalizar con esta presentación de taludes, y lo que y el ejercicio 3 sería sobre estabilidad de taludes por el método de Dovela. Entonces el ejercicio 2 va a ser determinar la altura crítica para la cual se obtiene factor de seguridad igual a 1,5 y factor de seguridad igual a 1. ¿Ok? Sí, ingeniero. ¿Quedó entendido? Sí, sí. ¿Alguna pregunta con respecto a este segundo ejercicio? También es cambiar ese valor, ¿no? de, de Fs por 1,5 y cambiar el valor de Fs y Fc por 1 y obtener las alturas. Es una simple aplicación de fórmula. ¿Entendido hasta aquí? Sí, ingeniero, te he entendido. Ok, Ingeniero. gracias. Bueno, entonces ese sería el método de Kuhlmann, que como les dije es para taludes bien empinados, ¿no? Por lo general funciona muy bien los resultados para taludes bien empinados, ¿no? Pero el caso más genérico y el más vigente, digamos, hoy en día, es el que usa superficies de ruptura circulares, ¿no? Entonces, hay dos procedimientos. El primero es el procedimiento de masa, donde todo el suelo es homogéneo. ¿En qué consiste más o menos esta situación? El modelo de las masas. Bueno, voy a explicar un poco más hacia atrás. Cuando yo tengo un talud de este tipo, pueden darse diferentes posibilidades de falla. Primero, que imagino un centro hipotético de un círculo de falla. Entonces, este círculo de falla puede darse a través de una superficie circular que empiece sobre la altura máxima del talud y la superficie de falla se mueva toda esta parte, se deslice con un levantamiento, ¿no? De la base del talud. Esa es una posibilidad del modo de falla. Y aquí yo calculo cuál es la masa de todo este suelo arriba de la superficie de deslizamiento
y calculo también cuál es la fuerza de deslizamiento y la comparo con la capacidad al corte de mi suelo. Ese es un método. Perdón, esa es una posibilidad. Otra posibilidad que tiene que analizarse cuando se define taludes. Entonces, para este punto, yo calculo un factor de seguridad para esta situación. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero, está entendido. Le voy a llamar FS1. Otra posibilidad que puede presentarse es que para otro punto que yo elija, que sea este punto, por ejemplo, y yo puedo asumir que la superficie se va a dar de esta forma. Estos son trechos circulares, por si acaso, ¿ok? Está medio deformado, pero... Entonces, otra posibilidad que yo asuma es este, que es el de adoptar, y aquí para esta hipótesis yo calculo un factor de seguridad 2, ¿ok? Otra hipótesis que yo puedo asumir para otro punto que yo elija, posible de deslizamiento, sea algo así. Un punto aquí y que la superficie del talud justo agarre el pie del talud. Esta es otra posibilidad para la cual yo adopto un factor de seguridad 3. Y aquí lo que tendría que analizar es calcular cuál es esta masa de suelo que está en movimiento, eh, y para esa hipótesis calculo lo que sería ese factor de seguridad 3. Entonces, yo tengo que calcular hoy en día una nube de puntos con, y cada punto me va a dar un determinado factor de seguridad, de tal forma que yo voy a tener varios valores, ¿no? De factores de seguridad. Nosotros vamos a hacer manualmente para un punto, porque hoy en día esto se hace a través de programas computarizados, pero aquí yo voy a tener mi factor de seguridad 1, voy a tener mi factor de seguridad 2, voy a tener mi factor de seguridad 3 y así voy a tener mi factor de seguridad I. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Gracias. Y el factor de seguridad que yo voy a adoptar es el mínimo, ¿ok? El mínimo de todas esas hipótesis de puntos que yo asumí. ¿Quedó entendido? Sí, Para efectos de nuestro curso, si el factor mínimo de seguridad es mayor o igual a 1,5, significa que el talud cumple la exigencia. Y si el factor de seguridad es menor a 1,5,
significa que mi talud, aquí en este caso, no cumple. Ese es el criterio que vamos a adoptar para ver el método más genérico, ¿no? Y uno de los más populares, que es el método de la dovela. Bueno, como les dije, en este método de superficies de ruptura con planos de falla circulares, la, el, en el método de la masa, que consiste en calcular cuál es la masa, ¿no?, de mi suelo y calcular una fuerza de deslizamiento para esta masa y una resistencia, estriba principalmente a que cuando yo analizo una superficie de falla de talud, yo puedo depararme a que mi talud presenta diferentes estratos de suelo. Entonces voy a tener un suelo A, un suelo B y un suelo C. Y tengo esta mi superficie de ruptura que atraviesa los tres suelos. Entonces, ¿cómo voy a considerar la cohesión? ¿Cómo voy a considerar la fricción? Tratando por el método de las masas, que considera el suelo como una masa única. Es ahí donde entra el éxito del método de las dovelas, porque el método de las dovelas consiste en subdividir la superficie, ¿no?, de movimiento de suelo, y ahí se puede trabajar de forma más precisa con coeficientes equivalentes, ¿no? Lleva resultados más precisos, y también el método de las dovelas tiene la ventaja de que podemos considerar si hay alguna línea de filtración de agua, por ejemplo, nivel freático. En el método de Dovelas también podemos considerar, de acuerdo a la altura del nivel freático, la influencia de la presencia de agua en la estabilidad de mi talud, ¿no? Y eso se hace importantísimo de considerarse cuando estamos analizando, ¿no?, un talud de presas de tierra. ¿Ok? Entonces voy a parar por aquí el día de hoy, y el día de mañana vamos a pasar en el mismo horario. El día de mañana vamos a ver la teoría, ¿no?, del método de las dovelas, y la semana que viene vamos a hacer un ejercicio de cálculo de taludes con y sin nivel freático, usando o empleando el método de estabilidad de las dovelas. ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí, quedó entendido, ingeniero. Ok. También no se olviden, estoy viendo, ¿no?, de que en la carrera podamos contar con el software Geo5, que con Geo5 se puede hacer el método de dovelas y otros métodos para estabilidad de taludes, y se puede hacer también el cálculo de líneas de filtración que vimos en el capítulo anterior, de líneas de flujo, ¿no? Entonces, quien tenga interés en cursar estos software, estoy haciendo eh, un por favor, manifiéstese en el grupo para que los vamos tomando en cuenta, digamos, cuando se ofrezcan los cursos de capacitación de CCT. ¿Ok? Ok, ¿Entendido hasta acá? Sí. sí, sí, está entendido. Ok, gracias, Marcelo. Bueno, entonces con esto
paramos por aquí el día de hoy y mañana vamos a ver, empezar con la teoría de estabilidad de taludes por el método de Dovela. Muchas gracias por su atención. Ingeniero, Gracias. Hasta luego. hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Gracias. Luego, Hasta luego. Gracias.